Bendiciones, qué hermosa oportunidad me concede nuevamente el Señor de poder compartir contigo a través de estos medios la poderosa palabra del Señor que trae frescura a nuestra alma, que nos vivifica y nos fortalece. El Espíritu Santo ha estado ministrando hace varias semanas una porción bíblica extraordinaria y hace unos días la compartíamos en nuestro tiempo de adoración y creo que es muy pertinente compartirla contigo en este tiempo. Y queremos ir al libro de Isaías, al capítulo 58, al versículo 12. Queremos leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Y la palabra del Señor dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esta manera: reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. En otras versiones de la palabra del Señor dice: reparadores de portillos o brechas, reconstructores de casas en ruinas. Quiero volver a repetirlo. Y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. En este capítulo, Dios reprende a su pueblo por medio del profeta Isaías a causa del pecado de estos. Específicamente habla sobre el ayuno falso que estos rendían y les deja saber cuál es el ayuno que a Él le agrada. Con su boca este pueblo decía querer obedecer a Dios, pero sus acciones hacia Él y hacia las personas que le rodeaban eran contrarias. Dios, hablándole al profeta Isaías, le reveló las cosas malas que su pueblo hacía el día que se paraban para ayuno y sacrificio a Dios. Número 1, hacían negocios y maltrataban a sus trabajadores. Número 2, discutían, peleaban y la palabra literalmente decía que se iban a golpes. Dios los reprochó por dichos actos y rechazó sus oraciones porque no eran consonas con las leyes que Él les había establecido. Y amigo, amiga, hermano y hermana que me escucha, no podemos pretender que el Señor reciba y acepte nuestra adoración si hacemos lo que es incorrecto. Por ejemplo, si mentimos, si robamos, si ofendemos o despreciamos a otras personas y desobedecemos a Dios, desobedecemos su palabra, desobedecemos sus estatutos, todo pensamiento aún que pueda estar albergándose en nuestro corazón nos impedirán el que desarrollemos y mantengamos una comunión con Él. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Decimos que con nuestra boca nos acercamos a Dios, que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que lo respetamos y que lo valoramos. Pero cuando nos vamos con los demás, cuando se presentan circunstancias o situaciones, muchas veces damos la espalda a Dios y nos comportamos de una manera desagradable, incorrecta. No podemos pretender que Dios nos bendiga, no podemos pretender que Dios reciba nuestra adoración si no va consona con lo que su palabra dice. Si nosotros no estamos actuando de la manera correcta con los demás. La adoración que nuestro Señor acoge es cuando amamos, respetamos, ayudamos y servimos a otros. Cuando somos bondadosos, misericordiosos y personas que promueven la paz. Sí, personas que promueven la paz y no que están constantemente en situaciones con otras personas, en peleas, en cosas que no edifican ni traen nada bueno a nuestra vida. Es hablar la verdad, es hacer la justicia. Es cuando venimos delante de su trono con sinceridad, humillación y reconocimiento de quién es Él y de lo que Él puede hacer
en favor nuestro. Una adoración como esta nunca será rechazada por Dios, sino aceptada como una ofrenda agradable delante de su presencia. En esta hora el tema que yo quiero ponerle a esta plática es: somos llamados a reparar portillos. Somos llamados a reparar portillos. La porción que le acabo de leer al principio me recuerda la historia de Nehemías. Nehemías fue llamado a reconstruir los muros que habían sido destruidos por el rey Nabucodonosor. Nehemías, movido por el sufrimiento que el pueblo de Israel estaba pasando, pide autorización al rey Artajerjes para ir a reconstruir esos muros caídos de Jerusalén. Así que cuando comienzan a hacer este trabajo, los enemigos de los israelitas ven que el muro iba subiendo. Así que dicen: vamos a ir, vamos a matarlos y así podremos detener esa obra. Al saber este plan, Nehemías le dice a su pueblo, le dice a estos hombres que estaban trabajando, a estas mujeres, aquí estaba todo el pueblo involucrado, trabajando en la reconstrucción de estos muros, y les dice: no teman, los prepara con espadas y lanzas, y les dice: peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus esposas, peleen por sus casas. ¡Qué acto extraordinario! Porque aunque ellos estaban en esta misión bien fuerte y bien difícil, ellos sabían que dependían completamente del Señor, que Dios lo había enviado para reconstruir aquello que el enemigo había destruido. Al parecer, de alguna manera, se repite la historia en Jerusalén. Esta vez el profeta Isaías fue movido por Dios para darle esta palabra al pueblo. Tenían que arrepentirse. Tenía que haber un cambio verdadero en ellos. Fue un llamado a que se levantaran, a que reconocieran sus errores, sus pecados, a que se humillaran delante de la presencia de Dios, tomaran posición, fueran llenos del poder de Dios y trabajaran en la reconstrucción de sus vidas, familias y pueblo. Queremos definir lo que significa la palabra portillo, y esto es una referencia bíblica que puede aplicarse de dos maneras. Primera, como un hueco en los muros de protección que antes poseían las ciudades, lo cual permitía que los enemigos no pudieran entrar. Como saben, en la antigüedad la muralla alrededor de una ciudad representaban su protección y seguridad. Sin ella estaban expuestos a que cualquiera entrara a robarles o hacerles daño. En una ciudad amurallada, la población entraba y salía por las puertas, pero estas eran custodiadas y estaban vigiladas por guardias. A los desconocidos se les detenía y se les pedía identificarse antes de autorizarles su entrada. En las entradas se reunían las autoridades de la ciudad para juzgar y gobernar, y ellos decidían quién entraba a la ciudad y con qué. Por las noches, las puertas se cerraban y la población podía dormir con tranquilidad. Así que las murallas en la antigüedad eran muy importantes, porque esto representaba la seguridad de todo un pueblo. Yo me imagino que cuando Nehemías vio la condición de las murallas de Jerusalén, su corazón se angustió, porque el pueblo de Israel estaba expuesto al ataque del enemigo. De alguna manera, si lo vemos en un sentido espiritual, nosotros tenemos que procurar que las murallas que nos protegen, nosotros tenemos que procurar
que la presencia misma de Dios, quien es nuestra muralla, quien es nuestro refugio, quien es nuestra protección, estén en su lugar. Porque si nosotros vivimos una vida de pecado, si nosotros vivimos una vida alejados de Dios, estamos expuestos a que el enemigo entre y nos haga daño. Como segunda referencia, es una ruptura o una hendidura en la pared que puede ser la causa de que ésta se derrumbe o que sea destruida gradualmente. El Espíritu Santo me llevaba y ministraba a mi corazón, y es lo que yo quiero compartir contigo en esta hora. Debemos tener cuidado con los sentimientos que gobiernan nuestro corazón, las motivaciones y los deseos que estamos llevando o albergando y que dirigen nuestra vida. Este es el principal problema que ocasiona que estemos expuestos a las artimañas del enemigo. Necesitamos tomar las medidas necesarias para que el enemigo no entre y nos haga daño. Reparadores de portillos, hendiduras que se hacen en las murallas, grietas que necesitamos identificar en nuestro corazón, en nuestra vida, en medio nuestro, para que entonces, dirigidos por el Espíritu Santo, podamos hacer las reparaciones necesarias. Necesitamos encomendarnos al Señor. Necesitamos dejar que Él obre en nuestra vida, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, porque Él nos puede indicar qué es aquellas cosas que necesitamos cambiar y poner en sus manos, para que su presencia venga con nosotros y para que nosotros podamos hacer el trabajo que tengamos que hacer. Reparar eso en nuestra familia, eso en nuestra vida que nos está causando daño y que nos está alejando del Señor. En este tiempo, Dios nos llama a reparar aquello que fue dañado o destruido por el pecado. No podemos reparar las murallas. No podemos reparar esas cosas en nuestra vida con herramientas humanas, sino con aquellas que provienen del Espíritu Santo. Aleluya. Lo espiritual lo combatimos con lo espiritual. Necesitamos la ayuda, necesitamos la guianza, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder reparar todo aquello que el pecado ha causado daño, todo aquello que el enemigo ha hecho en nuestra vida o en nuestra familia. Necesitamos identificar para poder hacer los arreglos necesarios para reparar esas grietas, para que el enemigo no vuelva a entrar a hacer daño. Con el poder y con la autoridad que el Espíritu Santo nos da, nos levantaremos, nos posicionaremos y le diremos: no tienes lugar en nuestra vida, no tienes más lugar en mi familia, no tienes más lugar en mis decisiones, porque el poderoso Señor está conmigo, porque he decidido en mi corazón poder agradarle, poder obedecerle, y sé que lo que Él tiene preparado para mi vida es de bien, es para darme un futuro lleno de esperanza. Es por eso, amigo, amiga, hermano y hermana que me pueda estar viendo y escuchando en esta hora, es imprescindible buscar a Dios de todo corazón y ser investidos de su poder. Como cuerpo de Cristo, debemos unirnos para levantar y reconstruir los muros caídos, y así nuestra vida, familias y país estarán seguros. Aleluya. En esta hora el llamado del Espíritu Santo del Señor es a que reparemos
seamos reconstructores de esos muros que han sido caídos, llamados a levantar nuestra familia, a levantar nuestras generaciones, para que el mundo pueda ver, para que los que nos rodean puedan entender la realidad de Dios en nuestra vida. Y que si Él es el centro de nuestro hogar, si Él es el centro de nuestras vidas, nosotros estaremos seguros, aunque el enemigo quiera atacarnos, aunque el enemigo lance dardos en contra nuestra, nosotros no temeremos, porque Dios está con nosotros y su Espíritu Santo nos rodea y nos protege. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, levántate, posiciónate y sé reparador, sé constructor del Señor. Así que esperamos que esta palabra haya ministrado tu corazón, la lleves y puedas hacer hacedor de ella. Sabemos que todas las cosas en Jesús son posibles. Así que bendiciones y hasta una próxima ocasión.